estos días. Hace 15 días iniciamos con este estudio de la palabra, donde teníamos iniciamos, mejor dicho, el estudio de la carta a los tesalonicenses. Mis amados hermanos, esta es una de las cartas eh, de las cuales nos habla la escritura y nos puede recordar la grandeza del Señor y también poder nosotros así tener un tiempo especial en el cual podemos ir viendo la misericordia, la grandeza, pero especialmente poder recordar, mis amados hermanos, que el Señor va a regresar y el enfoque que queremos darle a este estudio tiene que ver con el poder entender la venida del Señor para prepararnos y que podamos estar listos para ese glorioso encuentro. Mis amados hermanos, es una bendición el que podamos nosotros tenerlo y poder saber acerca de la palabra del Señor. Yo quiero pedirles que por favor tengan abierto su cuaderno, su Biblia, su lápiz y que podamos acercarnos ante la presencia del Señor para ir viendo algunos de los elementos que son importantes en la vida, en nuestra vida, para poder aplicarlo y estar entonces en una preparación para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo le pido que usted tenga ahí un cuaderno y un lápiz a la mano y vamos a ir avanzando en el estudio de la palabra del Señor. En la primera carta a los tesalonicenses encontramos varios elementos. Y no vamos a ir haciendo un estudio verso por verso, pero sí de algunos versos que nos van a tener o nos van a ir dando la seguridad que necesitamos en la preparación para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y el primer verso del cual quiero hablarles en esta noche es el verso 1.1 de la primera carta a los tesalonicenses. Y me gusta cómo inicia el apóstol Pablo esta carta. Nosotros, Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Mis amados hermanos, en estas primeras letras, en estas primeras palabras, encontramos algunos elementos importantes para la vida. Número uno, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo, quien es el que se ha encargado de evangelizar, de ir fundando iglesias, está en un nivel de liderazgo muy especial, muy fuerte. Pero algo que me llama mucho la atención es esto, que le da participación a otros hermanos que han venido fortaleciendo el liderazgo que él ha venido ejerciendo y también va dejando un tiempo de legado para un futuro. Pablo se incluye. Los hermanos en Tesalónica conocían a Pablo, a Timoteo y a Silas los conocieron a través de esta carta. Pero lo que me llama la atención es esto. Si podemos ver el liderazgo hoy de la gente, de las personas, mis amados hermanos, hay muchos líderes o que se llaman líderes, pero que absorben toda la gloria, todo el poder o toda la luz de la importancia solamente para ellos. Ahora usted puede recordar tal vez de el apóstol fulano, del profeta sutano y de personas, el ministro, el reverendo y personas que son únicos y solitarios nada más en el ministerio. Pablo no es así. Pablo muestra que hay otros compañeros con los cuales va sirviendo al Señor, va avanzando con el mensaje del Evangelio. Así que se encuentra con Silas y se encuentra con Timoteo enviando esta carta.
Yo me los imagino hablando los tres y hablando con otros más acerca de qué es lo que iban a escribir a los hermanos de Tesalónica. Y me imagino que están colaborando y diciendo, sí, estamos de acuerdo con lo que dice, sí, estamos de acuerdo con lo que presenta. Hay entonces unidad en el poder ir creciendo e ir dando doctrina, enseñanza al pueblo del Señor. Ahora, veamos otro aspecto importante, porque hay muchos elementos de los cuales necesitamos hablar en este verso número 1, porque esto nos va a sentar desde aquí las bases, mis amados hermanos, para que podamos ir entendiendo todos los aspectos que se van a tratar en esta carta. Pablo, Silas y Timoteo escriben esta carta a un grupo de hermanos. Les escriben a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica, como lo vimos hace 15 días, era una ciudad muy fuerte, una colonia romana. Lo vimos hace 15 días donde hablábamos acerca de que este lugar era un lugar donde la gente podía llegar, comerciar, encontrar todo aquello que se encontraba en la gran capital del imperio romano y ahí lo podían encontrar. Espiritualmente también tenía mucha influencia de dioses. Era un lugar pagano. No creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte, simplemente creían que había que disfrutar la vida. Pero bueno, la lección especial para nosotros es esta, de que en Tesalónica, y miren la amplitud, mis amados hermanos, a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia que está en medio de una sociedad pagana, a la iglesia que está en medio de una sociedad que es idólatra, a la iglesia que está en medio de un lugar donde la búsqueda de Dios ni siquiera se conoce. A nosotros nos involucra también, especialmente por esas características que acabo de mencionar. Si usted mira cómo está nuestro mundo este día, podemos ver que hay inmundicia, de que hay pecaminosidad, hay maldad y hay muchas de las otras cosas que había en Tesalónica. Pero también, esta es la parte que más brilla en este verso. A la iglesia que está en Tesalónica. Ahora, déjame detenerme un momentito en esta parte, porque la iglesia, mis amados hermanos, es cierto que fue dirigida visualmente, físicamente esa carta allá en Tesalónica, pero a usted y a mí también nos involucra. Tiene una amplitud a lo largo del tiempo que nos involucra y nos invita a usted y a mí. ¿Y sabe por qué? Porque desde aquí va a ir el apóstol Pablo sentando las bases sobre las cuales va a hablar de la vida futura. Porque usted y yo somos lavados con la misma sangre de Cristo que los tesalonicenses. ¿Sabe usted que usted y yo hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo? ¿Sabe usted que usted y yo al creer en Cristo Jesús nos hemos convertido en la iglesia de Cristo? Ya no es un templo hecho de manos, de piedra, sino que nuestro corazón es el templo del Espíritu del Señor. Usted y yo somos parte de la iglesia, somos la iglesia de Cristo. Así que nos involucra en este tiempo a nosotros. Así que es tan urgente y tan actualizada esta misma carta para usted y para nosotros hoy en Guatemala en el año 2020. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Pablo, entonces, en unidad con los hermanos, con Silas, con Timoteo, le escriben a la iglesia que está en Tesalónica.
Otro de los aspectos importantes que quiero remarcar es este. Ustedes pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Este verso número 1 nos recuerda entonces estos aspectos. Número 1, la unidad que hay en el liderazgo para dar instrucción. Número 2, nos hace partícipes a nosotros también en la actualidad como iglesia de Cristo. Y número 3, nos hace tener una pertenencia. Usted y yo pertenecemos a Dios el Padre. ¿Y sabe por qué pertenecemos a Dios el Padre? Porque Cristo Jesús murió para pagar la deuda de nuestros pecados y entonces nos ha convertido en sus hijos. Dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Mis amados hermanos, esa es una bendición especial de pertenecer ahora al Padre. Usted y yo ya no le pertenecen ni al pecado, no le pertenece ni al mundo, no le pertenece a la sociedad, no le pertenece a nadie más que a Cristo Jesús y al Padre eterno. Cristo dio su vida para que usted pudiera entonces tener nuevamente esa conexión con el Padre. Le permite ahora a usted y a todo aquel que quiera creer en Él, todo aquel que quiere acercarse a Él, podemos hacerlo a través de Cristo Jesús. Y esa es la gran bendición, mis amados hermanos, que Pablo viene fundamentando desde el verso número 1. Esas palabras tan sencillas, esas palabras ahí tal vez que sean un poco del saludo general del apóstol Pablo, pero lo importante es esto, que lo hace con una intención. Me llama mucho la atención la intencionalidad que usa Pablo al hablar acerca de que pertenecemos al Padre y a Cristo Jesús. Pertenecemos al Padre porque Cristo murió por nosotros. Pertenecemos a Cristo porque Él es nuestro guía, porque Él es nuestro maestro. Así que, mis amados hermanos, esta carta a los tesalonicenses nos está preparando para que podamos tener una vida eterna con aquel a quien usted le pertenece. ¿Usted tiene alguna enfermedad? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna deuda? Usted no le pertenece ni a la enfermedad, ni a la deuda, ni al problema. Usted le pertenece a Cristo Jesús. Usted es propiedad del Padre. Y no lo digo yo, sino que lo dice la Escritura como lo acabamos de ver. Con esto debemos de poner nuestro corazón y nuestra esperanza en que Cristo cuando venga, y por cierto, será pronto, que podamos estar preparados para ese encuentro. Otro de los aspectos importantes es de que al final del verso 1 dice el Señor, que dice el apóstol Pablo, que Dios les dé gracia y paz. Déjeme darle una ampliación acerca de estos dos elementos. Esto es parte muy característica del saludo del apóstol Pablo. Pero ¿sabe usted por qué el apóstol Pablo en todas las cartas que escribe, cuando menciona gracia y paz juntos, tiene un sentido importante, tiene un sentido que no solamente porque es costumbre, como nosotros se nos enseñó en la escuela a escribir las cartas, su atento y seguro servidor, o atentamente, o cordialmente. No, mis amados hermanos, el apóstol Pablo lo hace con una intención, y es esta, de que podamos nosotros recordar qué es lo que primero recibimos. Cuando usted y yo estábamos en tinieblas, perdidos, cuando estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados. Lo primero que recibimos, ¿sabe qué fue lo primero que recibimos? Fue la gracia de Dios. No mereciendo nosotros ni vida, no mereciendo nosotros perdón, no mereciendo nosotros misericordia, más bien mereciendo la justicia divina por lo pecaminoso y pecadores que éramos. Cristo nos da la gracia del Padre. Cristo nos da la gracia. Y por su gracia, usted y yo ahora podemos de gozar de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe que la gracia llegó primero? Y eso produce en nosotros, entonces, que ya no estemos en pleito, que ya no estemos contrarios, sino que podamos estar en unidad con el Padre. Yo quiero recordarles este hermoso verso. Quiero recordarles el verso de Romanos capítulo 5, verso 1. Y dice así: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué tenemos esa paz? Porque recibimos la gracia, esa gracia que no merecíamos. Cristo Jesús nos la otorga muriendo en la cruz del Calvario, llevando su pecado, llevando mi pecado sobre sus hombros y presentándonos ante el Padre puros, limpios y sin mancha, preparados, mis amados hermanos, para poder una vez más estar en paz, en armonía con nuestro Padre Celestial. Este verso de Romanos 5:8 nos recuerda entonces, mis amados hermanos, que tenemos la gracia y tenemos la paz. Estos dos elementos en nuestra vida son importantes para todo lo que va a venir más adelante, para todo lo que se va a presentar en el desarrollo de los capítulos siguientes, de los versos siguientes que vayamos estudiando juntos. Así que, mis amados hermanos, yo les animo a que podamos meditar en esto esta noche. Sin algunas lecciones rápidas, algunas lecciones: la unidad en el Señor, la iglesia en el mundo, pertenencia al Padre y la gracia y la paz. Unidad como iglesia, que podamos ser realmente nosotros la iglesia del Señor en nuestros hogares, que podamos recordar que pertenecemos al Padre, a Cristo, y recordar también que hemos recibido la gracia y hemos recibido la paz del Señor. Ahora, quiero cerrar ya con esta pregunta. ¿Qué tiene que ver todos estos elementos con la venida del Señor, con la vida después de la muerte? Y la respuesta es muy sencilla: tiene que ver todo, porque este es el fundamento de la vida eterna. Este es el fundamento de nuestro futuro eterno en la divina presencia del Señor. Así que, mis amados hermanos, les dejo esto en el corazón para que vayamos meditando y que la próxima semana podamos ir viendo estos elementos de los cuales la palabra del Señor nos hablará para preparar nuestra vida para ese encuentro glorioso, sea por muerte o sea que Cristo vuelva por nosotros. No importa, pero que estemos preparados
para el encuentro con Cristo Jesús.